y bienvenido a esta velada con orquesta, intentando simular el jazz más clásico que se hacía a principios del siglo XX ahí en Estados Unidos. Vamos a hacer un recorrido por las 4 ciudades más importantes que han sido protagonistas en la historia del jazz. Esta canción significaba el éxodo de la primera gran ciudad que dio el jazz como origen, que fue Nueva Orleans. En esta canción, un rag, una canción alegre, divertida, suave, lo que se pretendía un poco era una música que justamente hiciera eso, bailar y hacer sonreír a la gente. Por eso se llamaba The Smile, el sonriente, porque hace reír a los demás. Hemos intentado simular como un barco se acercaba desde Nueva Orleans hasta Chicago, que es la segunda gran ciudad que es cuna del jazz. ¿Por qué se produce esa transformación de Nueva Orleans a Chicago? Básicamente por 3 razones. Una, la zona sureña sufre algunos años de tremenda sequía y hace que lógicamente llegue hambruna y pobreza a ese territorio. Por otra parte, es una ciudad donde predominan el juego, la prostitución, los clubes y bueno, hay cierto empeño, sobre todo por la Marina Americana, porque estamos previos a la Primera Guerra Mundial, de que se cierren estos prostíbulos y estos clubes donde se daba música a ella. Lógicamente supongo que eran los mejores clientes, los máximos clientes de estos. Entonces ese empeño hizo que muchos de estos se cerrasen. Y eso hizo lógicamente que la gente pues, tuviera que salir de allí, junto con el esclavismo o el apartheid que todavía había en los Estados Unidos. Lo que hace, pues eso, esos barcos de vapor recorren el Mississippi, un río que nace prácticamente en Canadá y baja hasta el Golfo del Pérsico, perdón, al Golfo de México, y en este río que prácticamente parte Estados Unidos en dos, hace que esos barcos de vapor con una música similar a esta, pues la gente exportase, migrase hacia nuevos sitios, nuevas oportunidades, como los de ahora, básicamente igual que ahora. Y una vez ya instalados en Chicago, esta primera gran ciudad, pues vamos a interpretar uno de los himnos más populares de la ciudad y que narra básicamente esa idilio, esa metáfora de una ciudad acogedora, una ciudad alegre y que desecha un tanto esta parte sureña del estado del sur, de Luisiana, Mississippi, Alabama o Georgia, y dice algo así como estoy en mi lugar, estoy en Chicago. Y con todos ustedes el Sweet Home Chicago.
¿Por qué Chicago? Chicago vive una época de industrialización, hay una gran permisividad, la ley seca, la mafia, hace que de alguna forma se llene la calle, se llene la ciudad de música, y es una oportunidad para muchos de esos jóvenes que provenían del sur. En este ambiente nacen grupos y orquestas de mayor tamaño que las del sur, la grande Big Band, y destaca la orquesta de Benson de Chicago, que se caracterizaba por un sonido redondo, armonioso, polifónico y con incorporación de nuevos instrumentos, por ejemplo el saxofón. Con ustedes, Man is Making Ace at Me, que viene de Conrad, que se escribió en 1921 y quiere decir algo así. Esta tienen que imaginarla, una especie de vodevil, de una pareja donde se están cortejando, y viene a ser la traducción de la chica volviéndose atrás, mirando a su madre y decir: mamá, me está poniendo ojitos. Y suena así.
intentado reproducir, yo creo que sobra un poco de luz, como si hubiese una especie de club, que tuvieran las mesas delante, pudieran tomar algo, y que nosotros hiciéramos en realidad, pues los años 20 que imaginaba, y esto es lo que hemos querido reproducir. No había micrófono, no había acústica, y nosotros hemos querido que oyese un poco ese sonido, ¿verdad? Sin más reproducción que eso, intentar nosotros equilibrar las voces. Así que si ven que de vez en cuando algo se sube mucho, para siguiente un poco menos de trompeta, un poco más de trombón, un poco más de que la gente no lo dice, porque estamos intentando reproducir ese ambiente de los años 20 sin más medios que el directo, y la pena es que no tengamos unas mesas delante con unos, no sé lo que se tomaría entonces, no sé si Cuba Libre todavía era, no, supongo que no sería la bebida, pero sí algunos brujos o una Bueno, nos vamos a despedir de Chicago, pero no podemos hacerlo sin mencionar a uno de sus grandes compositores, aunque es posterior, del año 20, nace en el 40 y luego toca con grandes bandas como la de Mick Jagger, que es Herbie Hancock, un pianista y compositor, y vamos a interpretar una obra que se llama Cantaloupe Island por el significado que tiene, porque con esta obra se inaugura un nuevo estilo dentro de, no solo del jazz, sino de otras corrientes musicales, que es el funk. El funky es una mezcla también propiciada sobre todo por ritmos africanos, el soul, el jazz, el blues, los ritmos latinos, incluso ritmos blues, y sale una especie de mezcla de canción también muy jovial, muy dominante, y esta es digamos, la canción que inaugura ese estilo musical. Así que con todos ustedes, y despidiéndonos de Chicago, Cantaloupe Island.
Antonio a la trompeta, Fran al trombón, Pepe Riquelme a la batería y nuestra última adquisición. Esto es lo grande de estar en las musas. Luego lo agradeceremos, pero lo grande de estar en la música es que hemos tenido alguna vez de baja a Diego y la ha sustituido un músico, hemos tenido de baja a la trompeta y la ha sustituido un músico, hemos tenido de baja al trombón, la ha sustituido un músico. Hoy, el alma mater del grupo, que es Paco Cor, habría que sustituirlo. ¿Y quién? Uno de las musas. Antonio Cano. Al Pepe y a mí todavía no nos han sustituido. Todavía no nos han sustituido. Bueno, vamos a Nueva York, que por las mismas razones se reparte los sureños entre Chicago y Nueva York, las comunidades, Boston, el sur, bueno, otras muchas. Pero el jazz, el epicentro, pasa a Nueva York, sobre todo por las grandes orquestas, Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie. Entonces, a partir de ahí, y no solo eso, sino que se incorpora el mundo del cine, se incorpora Broadway y el teatro. Entonces, bueno, el epicentro se centra allí. Nosotros vamos a interpretar una canción del gran maestro, del más grande compositor de Big Band de la historia del jazz, que es el Duke Ellington, y la canción se titula algo así como Jubilee Storm, que viene a significar dejen que sus pies disfruten. Estas son como estas canciones, ¿no? Donde son los pies los que en realidad mandan, y se veía cuando veíamos películas, veíamos algún documental, como la gente baila en las aulas de baile, veíamos con esa movilidad y agilidad con que los pies bailan. Ese júbilo en los pies, simplemente tiene que dejar un poco los pies, sean los que bailen por ustedes. Así que con todos ustedes, Jubilee Storm.
Ahora vamos a interpretar una de esas piezas musicales, Egipcianella, compuesta por Doig, y aunque fue popularizada sobre todo en el jazz por el clarinetista Erlees. Ella narra la historia de una bailarina que comienza a engordar y, bueno, pues al final los prototipos estos de belleza que empieza a instaurarse en los principios de los años 20, pues ya se empieza a pensar que la delgadez es el prototipo de mujer. Entonces, de alguna forma le están diciendo: ¡Ela! ¡Estás gorda! ¡Ela! ¡Estás enorme! Y esto es un tanto la canción que vamos a interpretar, Egipcianella. Ella demuestra que a pesar de los kilos, bailaba estupendamente. Y siguiendo en Broadway, por ahí, por ende en Nueva York, ya se va nutriendo de mucha influencia europea y de grandes compositores que llevan la música clásica, pero que se ven de alguna forma, para ganarse la vida, se ven abocados a adaptarse a estas situaciones culturales. Uno de ellos, Sigmund Robert, pianista y compositor húngaro, que le pone música a más de 50 musicales de Broadway. Posiblemente es el mayor compositor de musicales de Broadway. Entre ellos vamos a interpretar una oda al amanecer neoyorquino que se llama Softly and Morning Sun, un dulce amanecer desde la ciudad de Roma. Esta canción sobre todo la hizo muy famosa y pueden intentar imaginarla en la voz de Francis. Con todos ustedes, Softly as in a Morning Sun.
Ya no solo se queda en tal destino, ¿no? Sino que recoge también una forma de esa influencia en Nueva York, un sitio de entrada de Europa, de Centroamérica, de Sudamérica, ¿no? Y da entrada incluso o acoge con buen criterio ritmos provenientes de esta época, de esta zona. Así el mambo, el cha-cha-cha, incluso de brasileña, la bossa nova o la samba, suenan de alguna forma también y muy fuerte en Nueva York. Eso.
las circunstancias socioeconómicas, con el crash del 29 y la Gran Depresión en Estados Unidos, hay un movimiento y florecen algunas ciudades como Kansas. Lógicamente no solo se lleva la mano de obra, sino que además se lleva, lógicamente, a los grandes músicos. Entonces se establece otro epicentro allí, y los años, sobre todo los años 30, los años 40, pasa a ser el centro musical del jazz de Estados Unidos. Nosotros vamos a ir desde la estación de Pensilvania en Nueva York, vamos a coger aquel tren, un tren famoso que iba desde ahí hasta Tennessee, nosotros lo vamos a desviar hasta Kansas, y ese tren que se llama Chattanooga, ¿verdad?, nos va a hacer permitir que viajemos rápidamente de la ciudad de Nueva York a la ciudad de Kansas. Ese tren que todavía existe, es un hotel, no se puede todavía dormir en las habitaciones, en los vagones de aquel antiguo tren, se llamaba Chattanooga, y Glenn Miller la popularizó y suena más o menos así. Cuando sonaba así, por eso la canción se llama no solo Chattanooga, sino que le añaden chu-chu, porque de cuando sonaba chu-chu, ¿no? Pisando seguramente pasaba por una paso a nivel. Y luego, pues ya bajando a Kansas, a Kansas City, allí nos recibe el gran Jay Maxam Hottie, que reivindica para el jazz, supone para el jazz la entrada a nuevos sonidos, que llama hot jazz, jazz caliente, ¿no? Y durante los años 30 y 40 por ser referente. Es tan importante este señor que además se celebra el 3 de marzo y cada año se celebra el día de Hottie, el día de Jay Maxam.
que fue uno de los precursores del jazz en Kansas. Tocamos justamente Jotin, dedicada. Y fue un número 1 en la lista americana, el primer jazz que consiguió estar en el número 1, y además sirvió en distintos festivales como en este, que diera paso de una orquesta a otra. Es la canción que se había despedido de una orquesta. Con todos ustedes, Tuxedo Junction.
Terminamos, sí, porque no nos íbamos a quedar en casa, claro. Entonces necesitamos algo que nos trajera a España y tenemos algo preparado así que suena muy español y muy azul. No obstante, antes de terminar, para agradecer a la musa, sobre todo, a su presidenta, María José Andreu 89, al director de la banda principal, José Vicente, a los directores de la escuela, a Dani y Fran, a Paco, que no ha podido estar con nosotros, Paco Cor, y que no ha podido estar aquí, y justamente a todos. Y solamente recordar que no solo existe el efecto Mozart, sino que existe igualmente el efecto jazz, y que cuando uno escucha jazz, escucha música en general, pues activa la hormona esa de la oxitocina, que es la que está asociada a los circuitos del placer. Cuando uno ve el móvil se activa la hormona, justamente la contraria, la del cortisol, que es la que genera estrés. Pero cuando uno escucha música, en este rato que pasamos, activamos lo que llaman la hormona del placer. Entonces, y no solo estamos más placenteros, más satisfechos y más felices, sino encima, como el efecto Mozart dice, que el efecto jazz nos hace más inteligentes. Así que con cada canción de jazz que escucháis, justamente nos hace no solo más felices, sino más inteligentes. Y así pues nos despedimos. Con un tema muy español, aunque no lo escribí en español. Lo reconocerán.
la sensación de hacer un rato agradable, no ha faltado solo eso, un poco una copa y esto, como se preparan los espectáculos. ¿Sí? Y agradecer también al coordinador la amabilidad que ha tenido para encajarnos en esta audición, concierto, y que desde luego se ha portado con nosotros de maravilla. Hemos intentado transmitir ese sonido en directo, ese sonido de entonces, y que pasara un rato agradable. Muchísimas gracias y a la próxima.